escuchar, no solamente estamos buscando, sino que estamos ya grabando. Me había olvidado poner a grabar, estoy distraído. Perdón. Ok. Ok. Entonces, estamos hablando de la soberanía del Señor. Para Dios no hay una fracción de tiempo, ¿no? No hay un pasado, no hay un presente, solamente un eterno presente. No hay un pasado, no hay un futuro, sino un eterno presente. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. En Isaías 57:15 dice, el que habita la eternidad. No dice que habita en la eternidad, pues la eternidad no puede ser más grande que él. Entendemos el concepto, ¿verdad? En no, porque no lo puede contener. Dice, habita la eternidad. ¿Qué quiere decir eso? Que él es más grande que la eternidad. Nosotros, en cambio, sí moramos en tiempo, en el tiempo, pero la morada de Dios es una eternidad indivisible. Vamos a hablar, primero fue la soberanía y ahora vamos sobre la inmutabilidad de Dios. Todo esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta en el momento de orar. ¿Por qué razón? Porque si nosotros no conocemos al Dios al que nosotros dirigimos nuestras oraciones, pues infructuoso sería absolutamente todo. En Santiago 1:17 dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre en él mismo, en él no hay variaciones ni oscurecimientos. En él no hay variación. Es muy importante esto. Esta inmutabilidad quiere decir que él no va a cambiar y nos da la seguridad de que su pensamiento en cuanto a la salvación y en cuanto a su propósito eterno es algo que jamás va a cambiar. Él ya lo decidió y así va a ser por siempre. Él no va a cambiar, ay no, esta se portó mal, entonces le va a quitar la salvación. No, esta no me cumplió el propósito, entonces le va a quitar el propósito. No, Dios no cambia. Cuando Él asegura algo, Él no va a cambiar su pensamiento. ¿Cómo se aplica esto en nuestra vida de oración? Si Dios vive en un eterno presente, nosotros debemos vivir como Dios. Si vivimos anclados en el pasado, lamentándonos de lo sucedido o lo que hubiésemos podido hacer o lo que hubiéramos podido evitar o lo que hubiéramos podido no hacer, nos vamos a frustrar. Y Dios no está allí, pues su nombre no es yo fui, ¿cierto? Y si vivimos pensando en el futuro, preocupados por lo que nos sucederá o por lo que puede venir o especulando sobre lo que todavía no sé, Dios tampoco está allí, pues su nombre no es yo seré. Pero si nos enfocamos, y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, si nosotros nos enfocamos en vivir el presente, allí encontraremos a Dios, pues su nombre es yo soy. El medir nuestro tiempo con reloj de eternidad nos hace pacientes para esperar el momento del Señor. No es Él que nos va a atender y no va a responder nuestra oración según nuestro tiempo, según nuestro reloj. Él va a atender nuestra oración cuando más nos convenga a nosotros, no cuando nosotros creemos que debe hacer. Eso hasta ahí está claro, mis amados.
de las que has hablado. ¿Sí está claro hasta ahora? Levanten una manito o díganme algo. ¿Está claro? Sí, para mí también está claro hasta ahí. Ok, perfecto. Otra de las cosas es que ya hablamos de la soberanía, hablamos de la inmutabilidad y vamos a hablar del conocimiento de Dios se ha dado a conocer a todas las personas para que obedezcan la fe. A todas las personas que se ha dado a conocer el conocimiento, la revelación. Dios se reveló a nosotros. Él no ocultó nada de él, sino que él dijo, aquí estoy yo y este soy yo. En 2 Corintios 5, del 18 al 21, dice lo siguiente: todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. ¿Qué nos dio por encargo? Anunciar la reconciliación. Es muy importante eso. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. ¿Qué no tomó en cuenta? Los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les regala a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra, Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Según este versículo, tenemos varias cosas que tomar en cuenta. Y es que este versículo dice que es un plan que incluye a todos los hombres. O sea, nosotros tenemos que predicar a todas las personas que esté a nuestro alrededor, a todas las personas que nosotros tengamos alguna influencia. No es una religión, no es una secta que excluya a unos e incluya a otros. Es un mensaje para que todos los hombres obedezcan a la fe. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio del Reino es incluyente, más no excluyente, que va más allá de las barreras geográficas, raciales, culturales, económicas, políticas o sociales. Por ello debemos proclamar por todo el mundo conocido el mensaje del reino de Dios. Y es muy importante saber esto, porque nosotros nos encontramos de pronto con un indigente que suponemos que no sabe leer y no le predicamos. Nos encontramos de pronto con un hombre cuya tendencia es homosexual y no le hablamos. Y nosotros, dice la palabra que nosotros no debemos de excluir absolutamente a nadie. Nosotros debemos de proclamar un evangelio que es incluyente, no importa raza, religión, etcétera. Y eso es muy importante para nosotros porque es la encomienda que el Señor nos ha dado. Nos está hablando de la unidad de Jesús y vamos a ver que la unidad es muy diferente a la unicidad. Y esta palabra unicidad vamos a estarla hablando con mayor énfasis en este tiempo de este nuevo pacto. Y vamos a entender qué es la unicidad. La unicidad no es lo mismo que la unidad. Unidad significa que Dios es uno. Y la unicidad significa que Él es único. Dios es uno, pero Jesús en toda su esplendor, en toda su magnificencia, es único.
Dios es entonces uno y además único, pues existe solo un Dios. Y tenemos que hablar de los errores que se cometen al dirigirse al Señor. Y un error con respecto de la unicidad de Dios es el dualismo, un doble principio supremo, un Dios del bien, un Dios del mal. Y esto está errado. Dios es único y es uno en su naturaleza. No hay Dios bueno o Dios malo, o no hay un Dios como Satanás, que muchas veces nosotros lo nombramos. Hay solamente un Señor y un Salvador que es Jesús. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta en nuestras oraciones, porque nos dirigimos al Señor y nos dirigimos al Señor hablándole acerca de Satanás como si ellos dos fueran equivalentes, y no lo es. Satanás es completamente diferente y sus atributos son completamente diferentes al Señor. Por eso hay que tener en cuenta quién es Dios, cómo es Dios, para que cuando nosotros oremos, podamos orar con inteligencia. Eso es muy importante. El atributo de la unidad y unicidad de Dios nos lleva a tener un concepto adecuado de su grandeza y poder para adorarlo correctamente. El misterio de su existencia trina o de su trinidad nos acerca a su personalidad y a su obra en la cruz. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, mis amados, porque ay, me trajeron agüita, miren. Yo estoy toda bendecida con mi amadito. Es muy importante tener en cuenta la unicidad del Señor, porque vamos a estar hablando mucho de eso, mucho. Entonces, la unicidad de Dios hace que Él sea merecedor de una correcta adoración, de una correcta dirección hacia su personalidad y hacia su obra en la cruz. Otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta al orar es la sabiduría de Dios. Aquí dice que la sabiduría de Dios es tan profunda que sus juicios son insondables. Es tan profunda como este mar que ustedes ven aquí. Es tan profunda que sus caminos son inescrutables. Es tan profunda que nadie ha sido o podrá ser su consejero. De hecho, la sabiduría de Dios es tan profunda y tan amplia que no se incrementa, y no puede incrementarse no porque Él tenga límites, sino porque sencillamente cada incremento concebible ya le pertenece a Dios. Estamos hablando de toda la sabiduría contenida en Él. No hay nada que Él no contenga. La sabiduría es el poder de ver, la inclinación de elegir lo mejor y la más alta meta junto con los medios más seguros para lograrlo. Hay que tener en cuenta la sabiduría del Señor al orar, al nosotros ir y pedirle algo. Otra característica que nosotros tenemos que tener en cuenta es la gloria de Dios. La gloria de Dios es la manifestación de su santidad. La santidad de Dios es la perfección, es la grandeza incomparable de su naturaleza divina. Su gloria es la demostración de esa santidad. En Isaías 6:3 dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. No hay nadie sobre este mundo que pueda ser santo como Él solamente es. Y el propósito de esta alabanza encierra algo que puede servir para levantar, para establecer la confianza en nosotros
para que teniendo sus corazones o nosotros nuestros corazones dirigidos hacia Dios, esperemos con seguridad en Él todas las cosas que se dicen. También los beneficios recibidos deben confirmar su esperanza para el futuro. Entonces, hablamos de su soberanía, hablamos de la unicidad, hablamos de la gloria del Señor, hablamos de todo lo que es Él. Otro elemento muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es la veracidad de Dios. Ustedes saben que nosotros decimos amén. ¿Qué quiere decir ese amén? El término amén proviene de la palabra hebrea emet, usada para verdad o verdadero, y emun, emuná, que indica fe o fidelidad. En primera de Timoteo habla del 1:17, dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que cuando declaramos amén, estamos afirmando que en Cristo ya está todo hecho y todo cumplido. Es como decir, esta oración está dirigida a ti porque sabemos que en tu fidelidad tú vas a cumplir todo lo que hemos pedido en oración, que va de acuerdo a los propósitos que van contigo. Por lo tanto, creemos en su palabra y apoyados en la fe y la fidelidad de Él, tenemos lo que oramos con entendimiento. Es por eso que estamos viendo todas estas características para nosotros poder tener el entendimiento. También es un elemento de confianza, de confiabilidad. Es necesario nosotros poder orar en la confianza de saber que Dios nos escucha y de que Él va a cumplir todo lo que Él nos ha prometido. En conclusión, todas estas oraciones apostólicas encontramos muchas riquezas que podemos acceder. El corazón de los redimidos y entendidos se llena de regocijo para adorar al Padre por su infinita gracia y orar confiados en la gloria perfecta de su Hijo Jesucristo, nuestro Rey y Señor. Con la bondad soberana de Dios para cumplir su propósito y provocar nuestro mejor bienestar. La sabiduría de Dios para planificarlo y con el poder de Dios para lograrlo. ¿Qué nos hace falta? Ciertamente, nosotros, como hijos de Dios, somos los más favorecidos de todas las criaturas. Si nosotros pensamos en estas características del Señor, nosotros podemos tener la confianza de que a quien estamos dirigiendo nuestra oración es el que contiene toda la sabiduría, Él conoce absolutamente todo. En la veracidad que es en el amén, tenemos la confianza. Toda la gloria está contenida en Él. Todas las profundidades de las riquezas de su sabiduría las contiene Él. Entonces, Él nos va a dirigir. Es por eso que nuestra oración siempre tiene que ser dirigida por el Señor. Y vamos a empezar a ver cómo es Dios para cada uno de nosotros. Pero antes de continuar, hago un espacio para saber si hasta ahí lo que he explicado está correcto o si tienen alguna pregunta. No hablen todos porque es que no escucho cuando todos hablan. ¿Todo está claro para todos ustedes o tienen alguna pregunta? Señora, todo claro. Gracias. Bueno, si todo está claro, entonces saquen una hojita, por favor, les voy a hacer un examen.
No, quiero que hagan una reflexión un poco frente a lo que hemos venido hablando, y es, a mí, ¿de qué me sirve saber que Dios es sabio cuando yo estoy orando? ¿De qué me sirve saber que Dios es sabio cuando estoy orando? Aquí levantaron la mano, pero vamos a darle chance por allá. Doctor, cuando el saber que Dios es sabio, cuando estoy orando, es el pleno, es la plena confianza, pastor, que yo debo de tener para ese momento, para ese tiempo. Y que a través de esa oración es la manera de tener esta comunión. Y que lo que yo oro tendré respuesta. Y el Señor lo escucha. Bueno, hay una parte que no se te escuchó bien, se cortó un poquito hacia el final. Es que tenemos que se nos cae el internet cada momento, varias veces, puede ser por ello. Bueno, dado caso, cuando tengan alguna observación, también pueden usar el chat de este Zoom y podemos también solucionar por ahí. Pero sí es importante. Ahora voy a lanzar la pregunta de forma diferente. Comprender que Dios es sabio cambia mi forma de orar, y cómo lo hace. Un par de valientes. Hombres, mujeres, jóvenes, más jóvenes. Creo yo que cuando tenemos la confianza de que Él va a tomar las mejores decisiones para nuestra vida. Es como cuando hablamos con alguien que obviamente sabe algo mucho de un tema y le pedimos un consejo, pues estamos seguros que nos está dando el mejor consejo. Entonces, creo que es como tener la tranquilidad de que Él está tomando las mejores decisiones para nuestras vidas. Le doy aquí para que aparezca la camarita y todo, para poner en cámara. Ahorita haga señas. Sí, gracias, Nadia. Sí, efectivamente. Marisol, ¿ibas a decir algo? Ya. Si yo quiero añadir algo a lo que acabo de decir Nadia, dice la palabra que Jesucristo es el intermediario entre... Dice la palabra que Jesucristo es el intermediario entre nosotros y el Padre. Es como el mediador, es como el que se presenta cuando nosotros nos presentamos al Padre, Él va delante de nosotros. Y recuerdo mucho que en alguna ocasión estaba revisando algunas oraciones que tenía que redactar para enviar un documento de oraciones que muchas personas habían hecho. Y Dios me decía como, más o menos funciona así. Tú haces la oración, yo te escucho, pero yo le presento al Padre, a Dios, lo que realmente como que debe ser, como el fundamento real de lo que viene detrás de tu oración. Entonces, no sé, yo creo que eso es como dice Nadia, es como la tranquilidad de saber que, aunque yo tal vez diga bobadas en algún momento o esté hablando como con mis propios intereses, Jesucristo va a ser mi mediador y Él va como a redactar lo que yo estoy diciendo y presentarlo al Padre de manera que sea como, que tenga un eco, que sea como real. Aún así, no podemos dejar de pues pensar que es muy importante orar con entendimiento, porque cuando hay entendimiento hay comprensión real de lo que está direccionado y alineado con la voluntad del Padre. Muchas gracias, Erika. Pero miren lo interesante, en medio de todo esto que estamos diciendo,
¿de qué me sirve a mí entender el carácter de Dios? Retomando lo que decía mi hija, lo que decía también Tatiana, tenemos un tema bonito y es que si Dios tiene toda la sabiduría y Él lo sabe todo, no siempre Él requiere un reporte de lo que está sucediendo, de lo que hay, para que a veces nosotros hacemos como en la oración, como que le tratamos de explicar a Dios y contarle a Dios todo el tema alrededor de un asunto, como si Dios no fuera sabio. A veces le explicamos la situación del país, a veces le explicamos la situación de nuestras vidas, a veces eso, como si Dios no lo supiera ya. Si Él lo sabe todo, nuestra forma de oración tiene que cambiar. Y de pronto que yo reconozca cosas, pero es válido que yo le exprese a Dios cómo me siento. Porque eso es lo que nosotros esperamos a veces con nuestros hijos. A veces está pasando algo que nos abren el corazón. Pero sí nos hace más efectivos conocer el carácter de Dios, porque primero que todo, yo no voy a pedir como si Él no supiera. Si Él es soberano, yo no voy a pedir como si Él no tuviera autoridad, como si no fuera dueño de todo. Entonces, como que no es solamente entender el carácter de Dios, sino que a través de estas características, mi oración se va moldeando también para esto. Vamos a ir entrando un poquito en otros temas, pero yo quisiera como que se tomen un momento para pensar cómo cambia mi oración, cómo cambia el entendimiento cuando yo oro, sabiendo que Dios es soberano, que Dios es único y es uno, que Dios es Inmutable. o sea, es inmutable, no fue, no será, no ayer, no mañana, sino Él es, un permanente es, por eso Él dijo, yo soy, o sea, yo soy el que soy, o sea, no había otra forma de que le dijera a un hombre, ¿cómo te cuento que yo soy permanente en la eternidad, que la eternidad cubre tu tiempo y que cubre todos tus pensamientos y toda tu vida, y yo soy, desde antes y desde después? ¿Cómo te lo explico? Entonces, como que esa fue la forma de decir yo soy, como que reflexionar en ese yo soy, el Dios de gloria. O sea, no hay nada que yo le pueda añadir a la gloria de Dios más que mi vida sea una expresión de esa gloria, y al ser una expresión de esa gloria cause gloria. Entonces, es muy importante que nosotros podamos basar nuestras oraciones en saber a quién le estamos pidiendo y que no le estemos entrando en determinadas como súplicas o a veces cátedra que le damos a Dios, o a veces, no sé, al menos yo oraba así, yo no sé ustedes, pero a veces yo le hacía preámbulo y me extendía en un tiempo de oración donde a veces me hacía hasta yo un vil gusano para que Él como que tuviera misericordia de mí y atendiera mi oración. Por eso es muy importante entender las características del Señor. La soberanía de Dios es que Él va a responder cuando quiere y como quiere. No siempre va a ser una respuesta de acuerdo a nuestra petición, a no ser que nuestra petición esté alineada al propósito de Dios para la vida nuestra. Escuchaba yo en estos días a un pastor muy, muy recorrido en todo esto de la palabra, y él decía que su papá una vez se enfrentó con un demonio. Los demonios existen, a mí díganme que no, pero el diablo existe. Y mi padre se enfrentó con el diablo una noche. Y al día siguiente, lo que produjo ese encuentro fue que él dijo, necesito conocer a Dios. Entonces, nosotros no sabemos cuáles son las formas en las que Dios actúa, pero nosotros debemos de confiar
no solamente en su soberanía, no solamente en su inmutabilidad, no solamente en su sabiduría, no solamente en su unicidad, no solamente en su gloria, sino en su veracidad. Él es fiel. Él es fiel y Él va a responder. Entonces, yo no le voy a pedir a alguien, como yo les dije la vez pasada, no le voy a pedir a alguien que no tenga toda la capacidad para hacer lo que yo necesito. Por eso es que es muy importante conocer estas características del Señor. Podemos ahorrarnos vanas repeticiones. Y esto que William estaba comentando lo vamos a ver en el siguiente versículo. Dice Efesios 1, del 15 al 22. Dice, por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometido todas las cosas bajo los pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cómo se dirigió Pablo en esta oración? Dice, en este versículo dice, mis oraciones para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es una de las características que nosotros vamos a ver. Señor Jesucristo. Al referirnos a Dios como el Dios de nuestro Señor Jesucristo, estamos declarando implícitamente que fuimos creados, que Dios, quien creó todo, entró en la humanidad y que fuimos redimidos. La encarnación manifiesta que Dios es nuestro deleite, la podemos disfrutar porque Él se unió a la humanidad. La divinidad llega a ser un disfrute en Jesucristo. Lo voy a poner de otra manera. Los judíos creen que Él no encarnó, por eso ellos no tienen la posibilidad que nosotros tenemos. Pero resulta que Él no solamente se encarnó en el Señor Jesucristo, sino que habita, se unió a la humanidad. Y esto es algo que nosotros debemos de tener en cuenta, porque al hablar de la humanidad del Señor Jesucristo, estamos hablando de que no nos estamos dirigiendo a alguien que no conozca nuestras luchas, a alguien que no conozca por todo lo que estamos nosotros pasando día a día, sino a alguien cuyas luchas también Él las vivió. Y esto es muy importante porque mediante su crucifixión efectuó la redención y como resultado nosotros somos sus criaturas, fuimos redimidos, fuimos regenerados para ser hijos de Dios, con el fin y solo el propósito de expresarlo a Él, de manifestarlo a Él. Ese es el fin de nosotros como hijos de Dios. No es el actuar y las oraciones nuestras
tienen que ir encaminadas a su propósito eterno. ¿Y cuál es su propósito eterno? Manifestarlo a Él. Ese es el propósito de Él. ¿Ustedes creen que nos falta mucho para manifestar a Cristo en nuestras vidas? ¿Qué piensan de eso? Totalmente, Millán. Algo. Quería preguntar algo, aclarar algo, anexar algo. Dígame, Camilo. Con el asunto del tema de la oración, yo pienso de que al momento de la oración, como va a haber una intimidad pues con Dios, debe haber como un espacio para este tipo de oración, pues, o no sé, de pronto se puede hacer en X o Y lugar, pero ya eso depende de la persona. Hablo en mi caso particular, pues de pronto acogiéndome un poco a lo que dice su palabra, que entra a tu cuarto, cierra la puerta, o sea, esta recomendación me está indicando a mí que debe haber una intimidad, ¿sí? Y dentro de esta intimidad debe haber, en mi caso, una reverencia, puesto que yo me estoy acercando al Señor, estoy buscando la presencia de Él y no me puedo presentar de una manera inadecuada, sino por el contrario, de una manera sumisa, de una manera en el cual trato de pedirle que me abra el entendimiento, de que me ayude a que mis palabras pues sean las apropiadas, Sí. puesto que aun cuando ya él sepa qué le voy a decir, porque de eso sí estoy completamente seguro, de todos modos él necesita saberlo de mi boca, escucharlo de mi boca, y pues al hacerlo debe ser de una manera pues muy apropiada, muy respetuosa, y dentro de esa oración tratar de haber esa conectividad en el cual yo me sienta pues como que él me está escuchando, pero mucho más allá de una respuesta. Para mí lo más importante es ponerme en sus manos, poner mis sueños, mis metas, pues las cosas en sus manos, dándole el privilegio, dándole pues ¿cómo diría? Colocando todo en sus manos, que haciendo que él sea su voluntad ya, que sea su voluntad, porque eso es importante. De pronto no es que él quiera hacer las cosas como yo se las estoy pidiendo, ¿no? Entonces yo en esa oración debo ser muy respetuoso y decirle que se haga tu voluntad, porque sabemos que de pronto como dice su palabra, sus sueños sus propósitos son mejores que los míos, sus sueños son mejores que los míos. Entonces, al entender esto, también tengo que entender de que de pronto lo que yo le estoy pidiendo o lo que estoy hablando con él en ese momento de intimidad, tengo que sujetarlo a lo que son sus propósitos. Entonces, quería pues hacer este aporte. No sé si está Gracias. bien. Sí. Sí, gracias, Camilo. Sin embargo, quiero hacer una pequeña observación en cuanto a lo que tú acabas de compartir. Y es que tú dices buscar la presencia. Tú no tienes que buscar la presencia. Tú no tienes que buscarla porque es que la presencia habita en ti. Entonces es como buscar tu corazón. Es como decir, ¿dónde está mi corazón? A ver, voy a invocar mi corazón, ¿no? Tú sabes que tienes el corazón porque late en ti. Él habita en tu vida. Y cuando dice que cerrar la puerta, sí está hablando de intimidad, pero no de una intimidad física. Es decir, yo como ama de casa, yo lavo la loza y cuando estoy lavando la loza, estoy hablando con él. No hay nadie cerca, entonces yo me pongo a hablar con él, a contarle mis cosas. A veces digo, ay, Señor, ayúdanos en esto, ayúdanos en lo otro. Pero si tú partes del hecho de que el Señor Jesús habita en tu vida,
tú no vas a tener la necesidad de buscar un sitio para orarle, porque Él sabe de lo que tienes necesidad y eso dice la palabra, ¿no? Lo otro, esa reverencia, claro, la reverencia tiene que existir. Sin embargo, el Señor también le gusta nuestra amistad. Por eso la palabra dice, ya no os llamaré siervos, sino que os llamaré amigos. Y al amigo no se entra con reverencia, se le entra con amistad, se le entra con cariño, uno no dice, seguramente el hijo del presidente no le dice, señor presidente, muy buenos días tenga usted. Seguramente el hijo del presidente le va a decir, papá, buenos días, y hoy qué vamos a hacer, y me vas a llevar al parque, y hoy qué vamos, cuáles son los planes. Y en esa misma confianza, sin perder obviamente el respeto, es que Dios quiere que nosotros le tratemos, porque Él dice en su palabra que nosotros somos hijos. Y los hijos deben tener una comunicación con el Señor como si Él no, sino como el Padre que es nuestro, ¿no? Entonces, la reverencia, me imagino que estás hablando de no una conversación de pronto grosera o inoportuna. Me imagino que estás hablando de eso. Pero también es muy importante, he escuchado y personalmente lo hice en mis primeros años de conversión. Yo le decía, Señor Padre, que tú estás en los cielos, soberano, seas tú, la gloria sea para ti, a ti te clamo, a ti te vengo a ti. Todos esos atributos son reales, pero vuelvo y digo, Dios quiere una comunión de amigos, de padre e hijo, donde yo le pueda decir, papá, estoy angustiada porque no tengo para la universidad de mi hijo. No es irreverente, más bien es sincero y nosotros tenemos que desarrollar esa familiaridad y esa amistad con el Señor. No sé si tú quieras agregar algo. Sí, a mí me parece, y lo hacemos con mucho respeto, pero sí queremos que haya mucha claridad en todos estos temas, porque a veces estamos acompañados de muchas formas. Nos han enseñado que tenemos que ir a la iglesia, que vamos a hablar sobre la eclesía en un momento dado, que nos han enseñado de que tenemos que buscar a Dios, nos han enseñado muchas cosas que penetran en nuestra forma de actuar y nos afectan en nuestra forma de orar. Entonces, con esto que estamos haciendo es, de forma detallada, poder entender quién soy yo al orar, quién es Dios y dónde estamos. Y lo que mi esposa dice es muy importante, hay una comunión, y si hay una comunión, no es una búsqueda. Uno tiene que pensar en nosotros y el Señor como cuando pensamos en nuestro cuerpo. Entonces pensemos en nuestro cuerpo, que un dedo esté pidiendo permiso para formar parte del cuerpo. No hace sentido, el dedo ya está en el cuerpo, está conectado al sistema circulatorio, al sistema muscular, al sistema nervioso, a todos los sistemas necesarios, al sistema óseo. El dedo ya está conectado en el cuerpo. Lo que tiene es que operar como dedo. Y esa es la idea de nosotros también poder orar. Es muy cierto que nosotros tenemos muchas ideas, muchos proyectos, muchos planes, muchas metas y muchos propósitos. Y que hay veces queremos presentarlos y decimos, los traemos delante tuyo, Padre, para que tú me ayudes a prosperar en este asunto. Y resulta que el plan funciona distinto. Dios quiere que nos acerquemos para que entendamos cuáles son sus planes, sus metas, sus proyectos, sus asignaciones y que Él nos cuenta a nosotros para que nosotros los hagamos. Alguien nos usó una frase muy bonita hoy en una charla que teníamos y dijo,
Llegó un momento en Getsemaní cuando el alma de Jesús estaba tan confundida que le dijo, Padre, si puedes hacer mi voluntad en este asunto, por favor hazla, pero de lo contrario haz la tuya. Pero mira que llegó un momento en que Jesús tenía otro plan para su vida. Sin embargo, el Padre le dijo, hijo, pero es que todo el tiempo has hecho lo que yo digo. Y Jesús se levanta de allí, y lo habíamos escuchado decir algo, pero ahora se levanta con un renuevo muy distinto. Y estamos hablando del Jesús, que era el Cristo encarnado. Se levanta y empieza a decir, lo que oí de mi Padre, eso les dije. Lo que vi y lo que mi Padre me envió a hacer, eso hice. Los que mi Padre me entregó, esos guardé. O sea, finalmente Jesús cumplió todo lo que el Padre había dicho. Y sus oraciones muy seguramente expresaban angustia como la de ese día, que yo creo que jamás lo volvió a expresar de esa forma como le tocó en Getsemaní, pero siempre se alineaban a las cosas que el Padre quería. Entonces, no necesariamente es una realidad que nosotros, si le presentamos nuestros proyectos a Dios, Dios va a hacer que se cumpla. O sea, eso no es del todo cierto. Eso es como si yo fuera a montar una sociedad, y en algunos tiempos usaba esa palabra, incluso, que me parece que entra en el campo de lo que Camilo decía ahorita de irreverencia. Oye, yo voy a llevarme a Dios como socio en este negocio. Oye, yo no me llevo a Dios como socio en nada. Dios es el dueño de todo, y parte de mi capacidad es hacer negocios, pues haga negocios. Y hágalos honestamente, bajo los principios, con justicia, con verdad y con todas las cosas como tienen que ser. Y avance de esa manera. No puedo yo entrar y decirle, Señor, es que vamos a ver cómo disfrazamos la declaración de renta para no pagar tantos impuestos, porque tú sabes que el gobierno es corrupto y yo no. No, esa es una oración que puede estar dentro de mis planes y puedo contratar consultores para eso. Yo he visto a gente que lo hace. Pero esa oración no está alineada con Dios. Entonces, no necesariamente que los planes sean buenos o malos, es una necesidad de eso. O sea, nos acercamos a Dios para conocerle a Él. Cuando le conocemos a Él, empezamos a hablar con Él, entendiendo que Él todo lo puede, como estamos haciendo, y que Él todo lo sabe. Y como Él todo lo sabe, entonces lo que yo estoy es aprovechándome de su sabiduría, de su soberanía, para entender mi diseño cómo encaja. Y eso probablemente no cambie que yo tenga que trabajar, pagar el arriendo, pagar la cuota, pagar el estudio de mis hijos, tratar de ser un buen administrador de las finanzas, porque en eso también se conoce un nombre de Dios. El nombre de Dios no es el que está endeudado, el nombre de Dios es el que maneja bien las finanzas. Buen mayordomo. Es mayordomo de la creación de los recursos y de la gracia, de todo. Y mayordomo es hablar de ella, una buena administración. Entonces, mira que en este escenario hay un solo gobierno, no pueden haber dos gobiernos. Señor, yo gobierno mi vida y te pido que tú, incluso te pido que tú bendigas y prosperes. Porque yo cumplo con el diezmo, sí. Yo voy a la iglesia, yo estudio la palabra, yo predico. No, eso hay que hacerlo como resultado del otro. Y es cuando se empiezan a ver cambios muy distintos. O sea, siempre tenemos que partir de un hecho, se trata de él. Ahora, es muy importante que todo lo que estemos hablando, ustedes puedan tener una óptica de cambio. ¿Qué quiere decir una óptica de cambio? Lo que estamos queriendo decir con esto es que seguramente y necesariamente vamos a tener que cambiar nuestras formas de orar. Seguramente nuestras formas de orar han sido de una manera, pero llega el momento y llega este momento en que nosotros debemos de ajustar nuestro entendimiento con el entendimiento de la palabra para orar con ustedes. Por eso estamos hablando de la oración del nuevo pacto. Tenemos que dejar a un lado las escuelas de cómo nos enseñaron lo del Padre Nuestro, porque esa oración del Padre Nuestro fue enseñada cuando Jesús estaba en la tierra. Pero nosotros estamos hablando de una oración cuando Jesús resucitó, y ahí cambió absolutamente
todo. Es tanto de esta manera. Cuando mi mamá vivía, ella me pagaba la universidad, ella me mantenía y yo pues dependía de ella. ¿Mm? Cuando ella muere, ella me deja a mí una herencia. Entonces ya no dependo de ella, sino ya tengo la herencia, ya soy yo la que la administra. Y eso es lo que Jesús hizo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nos indicó lo que nosotros debíamos de hacer y cómo nos debíamos de comportar y cómo debíamos de orar. Pero cuando Jesús resucita, nos dice, estas son las arras de tu herencia, esta es tu herencia, estas son las riquezas por las cuales tú vas a empezar a disfrutar. Entonces hay un cambio completo. Entonces yo les invito, no solo a Camilo, sino a todos los que nos están escuchando, que tengamos una visión alta, no nos encerremos en el concepto que nosotros ya hemos aprendido, porque lo que queremos hacer de pronto es corregir nuestro pensamiento. Yo no sé cuántos de nosotros al orarle al Señor decimos sí, Él es soberano, sin embargo queremos que nos contesten ya. Él es soberano, pero queremos que conteste a nuestra manera. Él es soberano, pero queremos que sea como yo le estoy diciendo, en el tiempo en el que yo le estoy diciendo. Él es inmutable y sin embargo aún estamos diciendo, ¿será que sí? ¿Será que no? Cuando Dios ya dijo, ya. Y ese amén es la fidelidad y es la certeza de que Él es todopoderoso y que Él va a cumplir todo lo que nos prometió. Lo que pasa es que nosotros aún tenemos un carácter egoísta y ese carácter egoísta nos lleva a orar hacia nosotros por nuestros propios deseos, ya sean deseos de bienestar para otra persona, pero fíjense en ustedes, este hombre con este encuentro de este demonio que nos estaban comentando en días pasados, ¿quién hubiera pensado que un demonio lo hubiera hecho correr a los pies del Señor? Lo primero que hizo al despertar fue, yo necesito conocer al Señor. Y él es un hombre muy reconocido y es un hombre muy recorrido en toda la palabra. Es un instrumento del Señor muy grande. Entonces, cuando viene una circunstancia difícil a nuestra vida, como estaba hablando mi esposito en este momento, que el Señor Jesús tuvo este conflicto del alma, Señor, pasa de mí esta copa, ¿no? Y hay momentos en que las circunstancias son tan absolutamente difíciles que nosotros lo que queremos es salir de las situaciones, ya sean situaciones económicas terribles, ya sea de enfermedad terrible, pero nosotros tenemos que tener en cuenta la soberanía y la sabiduría de Dios. ¿Por qué tengo yo que tener en cuenta la sabiduría de Dios? Porque es el que determina qué es lo que yo necesito, cómo lo necesito y en qué medida lo necesito. Él no me va a dar nada, dice la palabra, que yo no pueda resistir. Y Él quiere generar en mí un movimiento de transformación en mi carácter, que mi carácter sea amoldado a la imagen de Cristo. Ese es su propósito. ¿Cuánto va a durar este propósito? Toda la vida, mis amados, toda la vida. Entonces, nuestras oraciones deben ir encaminadas a lo que Él ya nos dio. ¿Y qué nos dio? Eso es lo que nosotros vamos a averiguar. ¿Qué es lo que nos dio? ¿A qué tenemos derecho? Porque si yo les digo a ustedes, hagamos el ejercicio, seguramente ustedes saben muchas cosas y quisiéramos como compartir. ¿A qué tienes derecho tú, según el Señor? Alguien que me diga, ¿a qué tienes derecho?
cuando el Señor vino a la tierra, murió y resucitó, nos dejó una herencia. ¿Cuál es esa herencia? Alguien que me pueda decir. Un voluntario, a ver. Manuel está alzando la mano, hágale pues. Estaba rascando la cabeza. Eso es levantar la mano también. Dale, Marisol. Ya empezamos raro, ya empezamos con él. La herencia del reino. Pues ahora mismo no llega a nada. Eso es lo que queremos hacer. Nosotros La queremos... herencia del reino. Perdóname. No sé si es cierto. La Nuevamente. herencia Nina. del reino. Ujú. Sí. La herencia del reino. Sí, ¿y cómo es ese reino? ¿Cómo es? Bueno, o sea, la herencia del reino realmente es por gracia, o sea, es lo que yo he entendido. Es por Ujú. gracia, o somos merecedores, no somos merecedores, perdón, es por gracia. ¿Y cómo Es por disfrutamos? ¿Cómo disfrutamos de ese reino? Pero, espérate. Porque fíjate que nosotros estamos acá diciendo a qué tenemos derecho. Y podemos empezar por algo muy simple. Y es que nosotros somos hijos. Si yo soy hija, yo tengo derecho a un padre. Y tengo derecho a que mi padre me guíe. Yo tengo ese derecho. Exacto. Tengo derecho a recibir toda la sabiduría de Dios porque resulta que Él habita en mí. Entonces, si Él habita en mí, tengo derecho a esa sabiduría. Eso es. Miren que hay algo muy interesante y es que cuando se habla de reinos, los reinos también tienen un propio carácter. Y generalmente el carácter del reino es el carácter del rey. Nosotros nos podemos enredar conociendo el reino, pero es más interesante conocer el Dios del reino o el rey del reino porque vamos a entender por qué su gobierno y vamos a poder disfrutar de su reino, ¿cierto? Porque sabemos cómo es el rey. Hay un tema de perspectivas y quiero retomar un poquito, algo hacia atrás un poquito porque ya hay un tiempo cumplido que queremos poder cerrar, poder orar también y esto, pero no queremos que se quiten los elementos que Dios pueda abonar en medio de una oración. El hecho de que existe un don en medio nuestro, de que el Espíritu Santo nos impulse a algo y esto, pero sin volverlo místico. Pero sí tenemos que hacerlo. Pero miren cómo nos afectan las perspectivas. Por ejemplo, lo que está diciendo Camilo, que él escoge un sitio para orar. Yo creo que eso es muy válido. No debe hacerse como algo místico, pero es válido encerrarse, orar con él, porque seguramente hay oraciones que uno no quiere que la gente escuche, que solamente sea el Señor y tú. Sí. Entonces, lo que dice mi esposa es muy cierto. Entonces, hay cosas que van en el terreno de lo personal y eso y en el momento en que tengamos entendimiento. Pero miren que Dios siempre nos busca que sea un punto racional, que cantemos con el entendimiento, que obremos con conocimiento. O sea, Él no le pide a nadie que ministre sin conocimiento. No, es que a mí me toma la unción y yo cuando me subo a la tarima y hago todo, pero hombre, no tiene ni idea de qué es lo que dice la Escritura. Puede estar haciendo cosas que no son. Miren, hoy vi una administración de una señora que se quita las medias y los pies y la gente la toca y se vuelve loca. O sea, se enloquece acá haciendo y vibrando y no sé qué más cosas. Por favor, toda la gente gateando tarima arriba para tocar los pies a la señora. Una pastora, Dios mío. Y hay mil cosas de esto. Hay gente que juega con esto en los púlpitos y esto. Y esto tiene que ser un culto racional.
Miren las perspectivas como cambian, y voy a colocar un ejemplo totalmente ajeno a esto para salirnos un momento de lo que puede estar en conflicto en nuestra mente y eso. Ustedes se han topado con alguien que les dice, oye, yo cuando estaba en el mundo, a mí me iba bien, tenía plata, yo tenía casas, carros y todo eso, pero no fue sino recibir al Señor. Y hombre, perdí todo, yo ahora estoy debiendo plata y no tengo eso y me ha tocado pedir. ¿Han escuchado gente diciendo eso? Sí. Yo he conocido infinidad de gente que me dice eso, pero esa es la perspectiva nuestra. ¿Sabe cuál es la perspectiva de Dios? La perspectiva de Dios es esta. Esa persona, tarde que temprano, iba a pasar por esa situación. Y Dios apretó la búsqueda por esa persona para que cuando esa persona pasara por esa situación, tuviera un fundamento de Cristo en su vida y pudiera soportarla. Si no, no lo iba a lograr. Miren que la misma situación, la misma persona, pero una perspectiva nuestra es muy distinta a una perspectiva de Dios. Entonces, ¿quién es el que enseña a orar? Dios. ¿Quién es el que da el carácter de la oración? Dios. ¿Quién es el que da los principios para orar? Dios. Así como en toda nuestra vida. Entonces, lo que siempre preocupó a la iglesia naciente era Dios cómo está operando en este asunto, Dios cómo está guiando en este asunto, Dios cómo está impulsando en este asunto. Y de acuerdo a eso se movía la iglesia. Eso tenemos que tenerlo hoy en día. Por ahí está. Eso tenemos que lograrlo y tenerlo hoy en día. Y podemos y debemos poder apersonarnos de eso. Nosotros no podemos decir que vivimos la vida de Cristo, y quería rescatar algo que Mónica había hecho, si no conocemos a ese Cristo. Si no lo conocemos, no distinguimos si estamos manifestando a Cristo o manifestando algo muy bonito nuestro. No vamos a hacer la diferencia. No vamos a hacer la diferencia entre si yo mengué y él creció. No lo vamos a hacer si no conocemos. Cuando mi esposa preguntó cómo hacemos para manifestar ese Cristo, nos falta mucho para manifestar el Cristo, Mónica inmediatamente, como un buen Pedro, que es manifesta, dijo, por supuesto que falta mucho. Sí, pero esa es una respuesta que es válida, por supuesto que falta mucho, pero esa respuesta va impulsada ¿por qué? Por nuestro deseo de conocer a ese Cristo y representarlo. Por eso yo la comparé con Pedro, porque Pedro siempre estaba, no, él respondía de primeras y todo eso, pero mire que ese anhelo llevó a que Pedro en un momento dado tuvo una revelación de Cristo y eso cambió su vida. Ahora le costó trabajo, ¿por qué? Porque él tenía que entender que tenía que dejar de orar en las tarimas, en el muro de los lamentos, en la sinagoga, para orar donde él necesitara hablar con Dios, cualquiera que fuera ese lugar. Pero el mismo Jesús, en los tiempos de quietud del pueblo, no en los tiempos de quietud de él, sino los del pueblo, cuando lo dejaban libre, se apartaba para que nada interrumpiera la oración. Entonces miren que lo que tenemos que estar claros es que el lugar no es un cuarto de oración. Llamen por la película de Cuarto de Guerra. Pero no se trata de un cuarto de oración, se trata de entender que aquí adentro me está habitando aquel que yo necesito para dirigir mi oración y para dirigir mi oración. O sea, es a quien se la dirijo y quien me dirige en la oración. Está aquí adentro. Y yo lo tengo que conocer. La palabra está escrita aquí adentro. Me ayudo con la escritura, me ayudo con las enseñanzas, me ayudo con todo. Pero todo esto... No se me adelante, es que se me está adelantando. Que yo no conozco el tema, entonces yo no sé qué estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es, tenemos que tener paciencia en que lo estamos haciendo gradualmente. No tenemos que dejar de hacerlo, ni la forma siquiera. Porque muchos dijeron que si no te ponías de rodillas, muchos dijeron que si no ponías las manos así. ¿No? Mira, esos son trivialidades, esos son rudimentos. Eso no dice si mi corazón está entendido o no está entendido de quién es Dios. Porque yo me puedo arrodillar y me puedo encerrar 2 días orando
y no conocer a Dios. Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces Por favor. no sé de dónde me agarro. Entonces, lo que les quiero decir es, persistamos en la oración, persistamos en el conocimiento de Cristo. Esas fueron dos directrices apostólicas que ellos marcaron desde el comienzo, cuando nace la iglesia, dijo, nosotros persistimos en la oración y en la palabra. Y la palabra era Cristo. Ellos persistían en el conocimiento de Cristo. Y estas dos cosas hay que hacerlos. Y la oración sabemos que es una conversación en el sentido más simple. Conversemos con papá, conversemos con Dios, entendamos que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo, que es uno, que es único, y conversemos con ellos todo el tiempo. Leámoslos, busquémoslos en la Escritura, apartémonos cuando sea necesario, cuando necesitamos esos tiempos de quietud. Yo soy pésimo para apartarme, pero por alguna razón, desde hace muchos años tengo la convicción de que si hay un impulso de orar por algo en mi vida, yo lo hago donde esté, como esté, cuando esté, de la forma que esté, y no sé si sea la correcta o no sea la correcta, pero eso cambió completamente mi vida de oración, porque a mí me frustró cuando estuve en un equipo de intercesión y me decían que tenía que pararme a las 3 de la mañana a orar. Yo decía, no están ni tibios, yo a esa hora me estoy acostando, que me voy a parar. Y me frustré, porque yo no podía hacer eso. Y es más, si lo hacía un día, no lo podía hacer 3 días. Pero si yo me ponía a leer la escritura a las 11 de la noche, me podían dar las 5 de la mañana y yo le estaba leyendo. Y yo pensaba que eso no era suficiente si yo no madrugaba a orar. Pero fui entendiendo que tenemos formas, pero las formas nuestras pueden cambiar. Sin embargo, si queremos alinearnos con algo, tenemos que buscar el punto de referencia. Y el punto de referencia es Dios. Y el carácter de Dios nos da las pautas necesarias para orar. Por eso es, por eso de pronto lo que hemos hablado acerca de la oración es muy básico. ¿Quién no sabe de la sabiduría? ¿Quién no sabe de la inmutabilidad? ¿Quién no sabe de la unicidad? Sin embargo, es muy importante conocer los atributos del Señor para nosotros poder tener la certeza de a quién estamos dirigiendo nuestra oración. Si estamos dirigiendo nuestra oración al que todo lo puede, porque a veces nosotros decimos, esto es imposible. Entonces nosotros debemos de alinear nuestras palabras dirigidas al que todo lo puede, al receptor de la oración, que nunca va a cambiar, que es fiel, que Él va a cumplir su promesa con cada uno de nosotros. Por eso nos tomamos un poco el tiempo de poder explicar qué es la oración y qué no es la oración. Ustedes saben que en el mundo, por decirlo de alguna manera, se repite el Padre Nuestro y Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Pero no hay entendimiento sobre esa oración. Es una oración que el Señor enseñó cuando estaba en la tierra. Díganme ustedes, ¿cuándo en el Nuevo Testamento se habla del Padre Nuestro? Nunca más se vuelve a nombrar. Nunca más. Y Pablo dice, doy gracias a vosotros y oro por ustedes con ferviente amor, recordándolos, ¿no? Porque Pablo escribe de una manera poética, de una manera apasionada sobre las cosas del Señor, y nunca volvió a nombrar, o nunca en el Nuevo Testamento se nombra la oración del Padre Nuestro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso es que más bien la invitación hoy es a que quitemos los límites de lo que nos han enseñado para poder dirigir una oración eficaz, una oración llena de sabiduría. Y lo primero que vimos es eso. ¿Quién es ese Dios? Ahora, lo que empecé a hablar en este momento es cómo se representa Dios en mi vida. Y lo primero que vimos es que Él es Señor
Jesucristo y estamos hablando de su humanidad. Uno que sufrió las mismas circunstancias, que dice la palabra de Dios, que Él no tiene absolutamente ninguna circunstancia por la cual nosotros estemos pasando que Él no haya pasado. Todos. Él se alinea perfectamente a nuestras dificultades. Él sabe qué es lo que nosotros tenemos necesidad, por qué estamos sufriendo de esta manera. Él conoce, solo que no solamente conoce, sino que Él sabe cuál es la salida y es lo que nos quiere dar a conocer. Cuando nosotros empezamos a cambiar nuestra oración, vamos a cambiar nuestra manera de dirigirnos. Mónica, que está aquí, que me conoce de tantos años, de los años, sabe que yo no podía orar sin llorar. Y yo lloraba y Señor, y esto. Y cuando no lloraba decía que el Señor no estuvo presente. Y cuando yo no lloraba, yo decía, no, Señor, no, porque no, yo no lloré, entonces el Señor no estaba. Pero sí, así era. Desafortunadamente, una de las señales para mí de la presencia del Señor era que yo llorara. Entonces, ¿cómo es de errado nuestro pensamiento al pensar en cuanto a la oración? Entonces, la invitación, mis amados, es que podamos vivir una vida de oración eficaz, una vida de oración donde podamos nosotros dirigirnos al que es todopoderoso, al que no cambia, al que Él es fiel, al soberano, al que contiene toda la sabiduría, al que la plenitud, Él es eterno. Él no habita en la eternidad, Él habita a la eternidad. Y ese es bueno que nosotros en este tiempo, en estos días, mientras comenzamos nuevamente el otro miércoles con la otra enseñanza, martes, podamos reflexionar sobre lo que Él es. Y de esa manera nosotros podemos dirigirnos a Él. Acuérdense en que una de las oraciones que no debe faltar en nuestra vida es que nosotros debemos de hablar a todas las personas acerca de lo que es Cristo, que Él no hizo ninguna diferencia en cuanto a lo que Él es. En 1 Timoteo 1:17, recuerden, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la fidelidad que nosotros tenemos en el Señor. Ese amén lo repetimos a veces sin conocimiento. El amén que nosotros conocemos es que así sea, porque eso fue lo que nos enseñaron. El amén es que así sea, pero amén va mucho más allá de un así sea. Ese amén va cargado de la fidelidad del Señor, de que Él hará lo que nosotros estamos pidiendo en mutuo acuerdo, porque ese es otro error. La palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, pero Él no está hablando de si mi esposo y yo nos ponemos de acuerdo en algo. No. Ese acuerdo está hablando de que yo me ponga de acuerdo con el Señor, con su Espíritu, con su Hijo, y Él hará. Imagínense mi esposo y yo pidiendo porque nos ganemos el baloto. Entonces, como estamos de común acuerdo, nos la vamos a ganar. Esos son frases, oraciones hechiceras. Eso no existe, no hay ese común acuerdo. Entonces, ¿qué les parece si ustedes se dan una tarea
y mi esposa nos compartió algunos versículos y eso. ¿Por qué no se dan a la tarea de buscar más versículos? No que hablen, por ejemplo, de los nombres de Jehová Jireh, no, que hablen del carácter de Dios, o sea, que hablen de la soberanía de Dios, que hablen de la sabiduría de Dios. Busquen en la escritura y mediten sobre esto, porque es importante que busquen en la escritura, porque aún lo que decimos aquí tiene que tener algún filtro. Una base bíblica. Y nunca lo que expresemos como una revelación va a estar en contra de lo que está escrito, uno. Y dos, cuando ustedes estén buscando en lo que está escrito, también van a tener iluminación y conocimiento, así como decía el versículo que leímos hoy, les va a ser alumbrado el entendimiento en algunas otras cosas y eso va a hacer que nos edifiquemos con No el se Señor. me adelante. No, pero es que... Amado esposo mío, ¿cómo se me adelanta? Pero es que es importante que ustedes vayan buscando eso y vayan comprobando por la escritura todas las cosas que le estamos diciendo. Pero cualquier hombre que ha tenido que hablar con alguien, si conoce algo de esa persona, eso le da una ventaja. ¿Cuántos de ustedes han llegado, por ejemplo, alguien que llega a visitarnos a nosotros, y nos trae un panecito delicioso recién horneado, y aquí no comemos pan? Como ustedes no nos conocen, nos trajeron eso. Si nos conocieran, sabrían que no comemos pan. ¿Sí? Por ahí hay algunos que nos conocen, como Manuel, que nos conoce y trae helado aquí a la casa, no sé por qué. O una persona muy especial que hace una lasaña. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa tan deliciosa! Pero imagínense, yo voy a visitar una familia que es... ellos escogieron ser vegetarianos porque son alérgicos a la carne. Y yo les llevo con un mercadito de pollo, vaca, conejo, cerdo, atún, los maté. ¿Por qué? Porque no los conocía. Entonces es importantísimo que conozcamos lo que nos ha sido mostrado y lo que nos puede ser mostrado del carácter de Dios, porque eso nos ubica también en su carácter. Yo no voy a interrumpir, ¿qué más, amor? Cierra como quieras, que haga lo que quiera. Si hay más preguntas. No sé si antes de cerrar alguna otra pregunta, este es el espacio. No sé, Camilito, si quedó claro para ti lo que hablamos. No sé, Grace, que no la he escuchado el día de hoy, o Milore, Muriel, Tatiana, Laura, que hace rato Mónica, no escuchamos. Laura, que se me olvidó cómo es el timbre de tu voz. No sé, si hay alguna pregunta, este es el momento. Yo no sé pastores, pero yo estoy de acuerdo que esto puede ser para todos, todo el Señor. Yo oro acostado, estoy en la cama y así antes de levantarme, no, antes de levantarme acostado, porque yo pienso que eso es teniendo en cuenta, como ustedes dijeron, primeramente a quién nos estamos refiriendo, a quién nos estamos preguntando, a quién nos estamos presentando y quién es él para mí. Y yo siento que él me escucha cuando oro y no importa dónde estoy, en el trabajo, acostado en el baño, me es indiferente para mí. Entonces yo pienso que cuando yo conocí por decir hace mucho tiempo en el libro de Jeremías, que dice el Señor que si algo tiene el hombre en que gloriarse en conocerme y en entenderme, yo dije hasta ahí, ¿sí? Y es que él quiere que yo esté ahí pegado a él y que le pregunte, no sé, me empezó a preguntar y a tener respuesta. Por eso ahora quizás no respondí, me precipité porque entendí mal la pregunta. Se nos va mucho la comunicación, la discusión en el mercado, y yo le dije a la señora, ¿verdad? ¿Él dijo sabiduría o él está vivo? Entonces,
ahí me quedó la duda porque no capté bien pero la verdad, pastor, es la intimidad para con Dios. Es independiente donde Dios. Sí, Amén. Sí. amén. Si en algo tenemos que gloriarnos es en conocerlo. Ese versículo es muy importante. ¿Alguien más? A ver, mi Mari. Yo siempre pregunto, con relación a la oración, por ejemplo, así como tú decías ahorita que tú siempre lloras, digo, lloraba cuando a mí me pasa lo mismo, o sea, pero no es que yo sienta que si no lloro, que no siento como que Dios me escucha o que siento su presencia. Pero normalmente, yo soy llorona, pero normalmente cuando yo estoy orando, normalmente, o sea, lloro, no sé, lloro como involuntariamente me llega. Igualmente, cuando yo, por ejemplo, lloro por alguien, por salud por alguien, y normalmente, bueno, siempre me piden, ay, Manito, ora por fulanito, ora por mí, que salud esto. Y yo, o sea, me siento como con el deber, con el compromiso de orar por esa persona. Y no sé, pero cuando yo me pongo a orar como así, como en mi profundidad, así con el Señor, a pedirle, siempre, así como con mis ojos cerrados, como que yo siento, no sé, yo siento como si el Señor le esté pasando la mano a la persona. Incluso me pasó una ocasión que no sé si es, bueno, yo sé, si es testimonio que, pero a un esposo de una sobrina tuvo un accidente, o sea, lo atracaron y eso, y él le dieron una bala por la vena la femoral. ¿Qué se dice? Bueno, él se estaba desangrando, todo eso. Yo no sabía qué tan nivel estaba, pero sí sabía que había sido la vena y eso, estaba sangrando, y yo empecé a orar por él. Y yo, o sea, en mi oración yo vi como un destello de luz, justamente por esa pierna, que yo ni siquiera sabía cuál pierna era ni nada. Y yo, wow, Dios mío, entonces empecé a darle la gracia al Señor. Y realmente Él salió de esa, o sea, el Señor lo libró de la muerte, que dice que Él andaba, como dice la gente, agonizando, caminando por los cielos. Pero nada, o sea, yo lo que quiero decir es que ahora uno comprende tantas cosas de la oración y eso, porque Dios siempre hace su voluntad y uno dice ahora, bueno, ahora no sé si pedir, orar, cuando la gente me pide oración, si es válido realmente uno pedir la oración, porque al fin y al cabo Dios es soberano y conoce todo, o sea, y Él conoce la situación de cada quien, la salud de cada quien. Si Él tiene que dar la salud, o sea, que a lo mejor porque yo le pida no lo va a hacer, si no es su voluntad. Yo creo, mi Mari, que lo más importante, y eso para todos, es que en la medida en que nosotros vamos conociendo al Señor, en la medida en que nosotros profundicemos más en quién es Dios, sus atributos, sus formas, la forma de orar va a ser naturalmente dirigida a Dios, no va a ser algo de ¿será que sí? ¿Será que no? No. Dios mismo te va a dar una seguridad de cómo dirigirte y qué pedir. Por eso no debemos afanarnos. Yo creo que al principio yo creo que les comenté que esto de la oración a mí me trajo un poco de confusión y un poco como de rabia, porque a mí sí me gusta orar mucho, me gusta apartarme, me gusta tener mis horas de oración y no está mal que alguien no los tenga. O sea, creo que eso parte de la creación misma del Señor en el carácter de cada uno. Dios no quiere clones sin inteligencia, ¿no? Dios quiere solamente personas que se amolden y que manifiesten el carácter de Cristo. Así es de que yo creo, mi Mari, que esto de la oración va a ser de una manera tan natural que va a llegar el momento en que tú no vas a tener que preguntar, ¿está bien o está mal? No, porque como Dios que habita en ti, Él se va a hacer manifiesto a través de ti. Y hay algo muy importante que no debemos olvidar y es que la palabra dice que como no sabemos qué pedir, el mismo Espíritu de Dios es el que intercede por nosotros. Porque seguramente nosotros pedimos cosas que no son, pero tenemos nuestra ventaja y es que el Espíritu Santo es quien nos guía. ¿Alguna otra pregunta?
Pues un poco ahí es que eso era lo que estaba haciendo Danielita, que como que Jesús iba adelante y realmente envía su espíritu para interpretar. Pero yo creo que nosotros no tenemos que ser ajenos a orar por una persona. No creo que debamos ser ajenos a acompañar a alguien en oración. En Oye, compasión, estoy en claro. una angustia, oren por mí. Yo pienso que estas palabras son de exhortación y de ánimo también. Hay veces que no es tanto la oración, sino que yo puedo, y exhortación no es regaño. Exhortación es que yo pongo algo mejor en la persona para que esa persona sea levantada y pueda colocar su mirada en la dirección correcta. Eso es exhortar, no es regañar, porque ves, no es que me exhortó porque me gritó, no es eso, sino es esa sabiduría y ese sazón en la palabra. Pero sí pienso que también poco a poco vamos a empezar a dejar elementos sensoriales, sensitivos, emocionales, a quitarlos de la oración, en el sentido de que no es que yo quite mis emociones, no. Yo leo la escritura y me pongo a llorar. Yo Eso es escucho algo un mensaje y me pongo a inevitable, llorar. sí, Escucho algunas canciones que son extremadamente profundas. no, y metidas o sea, que no son canciones emocionales, sino son canciones que hablan verdades bíblicas, que están muy alineadas en la palabra, y a veces eso me conmueve. Pero a veces también soy conmovido por cosas como las que le conté del video. Mire, yo no les conté este video para chismosear sobre esta pastora, no, sino que yo no sé de dónde han salido tantas cosas y es una preocupación real de qué está pasando con la iglesia, dónde está la iglesia que no se manifiesta. Y esa preocupación tiene que hacernos, o sea, la expresión común que usamos, hacernos doblar rodilla, hacernos tomar conciencia y ser intencionales en que haya conocimiento de Cristo. Y ahí vamos a empezar a identificarnos con otras cosas. Yo no me puedo quedar con un tipo que aparece con un chipote chillón como el del Chavo, haciéndole decir a la gente, tumbándolos al piso, diciendo que esa es la unción del Espíritu Santo, o con uno moviendo el dedo y haciendo que todos giren y diciendo que esa es la unción de Dios. Hombre, y uno ve centenares de personas y detrás, eso nos tiene que conmover y eso nos tiene que impulsar a orar. El hecho de que estemos callados como cuerpo, como iglesia, que no se vea a Cristo, sino que se vean una serie de religiones y de costumbres y de cosas y de manifestaciones raras y cosas que no tienen que ver, y de misticismo que ha sacado a mucha gente de la verdad. Eso nos tiene que impulsar a leer. Eso nos tiene que impulsar a conocer, eso nos tiene que impulsar a orar. Y esa es una oración que está de acuerdo con el propósito de Dios, porque estamos diciendo, hombre, en lugar de estar haciendo tantas payasadas, y perdónenme la expresión, tantas idioteces en medio de algunas congregaciones, deberíamos estar manifestando el Cristo que nos habita. Y no estar tratando de buscar a Dios y peleando con el diablo, regañando al diablo. ¿Quién nos llamó a regañar al diablo? ¿Quién nos dijo que tenemos que decretar y reprender? Eso no está en ninguna parte. Entonces, pero sí tenemos que orar porque el cuerpo de Cristo sea manifestado. Porque lo único ante lo cual ninguna puerta ni nada se va a detener es ante la manifestación de los hijos de Dios. Porque eso es algo que Dios está ahí y Dios está procurando. Entonces, eso nos tiene que mover. ¿Por qué enseñamos con tanto empeño y con tanto detalle como mi esposa decía lo de la oración? Porque si una cosa es la escritura, y creo que hemos sido juiciosos y hemos venido estudiando la escritura y acercándonos más a la escritura con un entendimiento del Espíritu Santo, también el otro nivel es la oración y no podemos olvidar. Y tenemos que llegar a orar por las cosas. Y en un momento dado sentirnos como Jesús se sintió y decirle, Señor, me siento mal, me siento quebrado, me siento anulado. Tengo que decirlo. Está bien que lo exprese. ¿Cuál es el lugar más seguro para hacerlo que con papá? Papá ya sabía que yo estaba quebrado y que estaba anulado porque él estaba habitándome. Él ya lo sabía, pero expresárselo es bonito. Es como cuando tú ves a un ser muy querido mal, y tú sabes que está mal, pero cuando se te aproxima y te dice, quiero que me escuches, ¿tú qué haces? Tú te volteas y dices, claro, háblame. Así tú ya lo sepas. Escucharlo de la otra persona es importante. Y hay veces que la otra persona lo expresa y cuando lo termina de expresar, su mismo corazón es cambiado por el solo hecho de yo estarlo escuchando. ¿Qué más
de importancia es si yo estoy escuchando que nuestro Padre Dios está escuchando y yo entiendo, wow, mi Padre me ha escuchado. Mi Padre se detuvo un momento para escucharme. El Espíritu Santo paró sus oídos para escucharme. Jesucristo resucitado que me habita se detuvo un momento en su vida y se sentó a escucharme. Eso solo ya como que hace que nuestro corazón Ahora, se ubique y tal vez a veces la oración nos ayuda a ubicarnos, pero no porque yo persista en algo que es contrario a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer, no lo va a hacer. No porque yo persista en algo que no es relevante en el cumplimiento de mi asignación, Dios lo va a hacer, Dios no lo va a hacer. Yo puedo insistirle a Dios, dame una mansión aquí con vista a la playa. Y eso puede estar en mi corazón, en mi deseo, en mi lista de Navidad, en lo que quieran. Pero puede que no esté en el plan de Dios y Dios esté diciendo, ¿quieres una mansión? Está bien, después te lo voy a dar para que la arriendes porque no te voy a dejar quieto que puedas disfrutar eso porque te necesito que viajes allí y viajes allá. Y yo pensando, eso es tan cierto como el que atesoró los granos en su granero y dijo, ensanchemos el granero. Y Dios dice, sí, pues ensánchelo, pero usted esta noche se muere, así que no importa. Entonces, como que hay veces que Dios sabe cómo se debe encaminar nuestra vida y muchas cosas no nos las va a dar. Y esa era una pregunta que me hicieron muy bonita hace como 15 o 18 años atrás. Fue una pastora que dijo, ¿qué pasaría contigo si lo que más desea tu corazón Dios nunca te lo va a dar y tú lo supieras hoy? Y éramos pequeños en el Señor, seguimos siendo pequeños, pero éramos mucho más pequeños en el Señor. Ni gateábamos. Entonces, cuando dice eso, y le han vendido un evangelio donde ven a Cristo y todo se te va a solucionar, los problemas se acabaron si ven a Cristo. Yo no sé quién nos vendió ese evangelio porque comerciaron con la palabra. Eso no es real, pero fue algo que chocó con nuestras vidas y, rayos, si Dios nunca me da lo que yo le estoy pidiendo, pues algunos dijimos, vamos a seguir aquí. Y creo que Dios usó esas palabras nuestras para obrar en nosotros y mantenernos, porque muchas circunstancias difíciles vinieron y nunca vimos eso cumplido y no lo hemos visto cumplido, pero ya no lo esperamos. Aunque de cuando en vez, siendo honestos, sale por ahí y lo conversamos y decimos, tan rico que sería tener un lugar del que nunca nos sacaron. ¿Quién de edad no quiere tener una casa propia? Y saber que puede pasar sus años en ese lugar. ¿Quién de edad no lo quiere? Todo el mundo lo quiere. Pues nosotros tenemos bastante edad y no lo tenemos. Y lo queremos. Entonces, pero hace 20 años esa era nuestra oración. Y yo les puedo decir que en los últimos 5 años ha sido un deseo manifiesto que va y viene, pero ya no es la base de nuestra oración. Nuestra oración no se fundamenta en eso. Entonces, creo que cada vez tenemos que volvernos más responsables del propósito de Dios, más responsables como el cuerpo de Cristo, más responsables como habitación del Espíritu Santo, más responsables como el medio por el cual se manifiesta su gracia y el Cristo, y nuestra oración tiene que irse alineando a eso. Y tal vez nuestra parte de enseñanza es colocar estos principios sobre la mesa y confiar en que el Señor va a colocarlos en el corazón de cada uno y desde ustedes va a alumbrar para que ustedes se levanten como hombres y mujeres con una oración fresca, con una oración alineada con Dios, como el Cristo que dijo, hágase tu voluntad. Y se para de ahí y dice, ahora sí, Señor, que venga lo que tenga que venir. Por fuerte que sea, aquí estoy de pie, porque si yo de rodillas me quebré, de rodillas me fortalecí para levantarme a lo que viene más adelante. Y eso es muy valioso. Pensamos que nuestro afán y nuestro tomar el tiempo necesario en esto, traer otras personas y todo esto, es porque sabemos de la importancia que conformamos el estar orando. Si un dedo tuyo o la pierna de la que hablaba Marisol se corta y no genera un dolor o no genera una sensación de ardor o no muestra que la sangre se está regando, es decir, si no habla
al cuerpo y el cuerpo nunca se entera, ¿qué pasa? Esa persona se muere desangrada porque su cuerpo no habló diciendo, oye, me corté, oye, me quebré, oye, me fracturé, oye, algo me reventó por dentro. Cuando hay fiebre, hay síntomas, hay cosas, el cuerpo está hablando para eso. Y el cerebro interpreta eso, la cabeza interpreta eso y se une todo para que el cuerpo esté bien. Si nosotros como parte del cuerpo no oramos y no manifestamos al Cristo, es como el inválido que no siente nada en su pierna y se está desangrando, porque no siente. Entonces, tenemos que ser vivos en el Señor, vivos en nuestra oración, vivos en la palabra, vivos en la Escritura, vivos en Cristo, porque lo que estamos viviendo es una vida eterna. La estamos disfrutando ahora, no la estamos disfrutando después. Y eso nos tiene que cambiar la forma de orar. Conocer a nuestro Dios nos tiene que cambiar. Yo confiadamente le puedo decir a mi esposa, amor, yo necesito que el viernes me recuerdes de este asunto y que me ayudes a preparar esto. Y yo me olvido del asunto porque yo sé que mi esposa lo va a hacer. Así nos tenemos que acercar al Señor. Señor, y eso que te voy a pedir es conforme a tu voluntad, conforme a lo que me has hecho entender. Y te lo pido. Y tengo que confiar en que lo va a hacer. Y me puedo retirar de esa conversación convencido de que ese tema está resuelto. Y no hablo más porque cogí motores hasta ahora. No solamente convencido, sino seguro. Ahora, mi Mari, no está mal llorar. De hecho, yo sigo llorando. Lo que pasa es que antes lloraba de una manera. Cuando ella dice que yo oraba, no es yo oraba, sino que lloraba. Aún yo lloro. Y la verdad es que nosotras tenemos un grupito de oración. Todas las mañanas nos reunimos a las 7 de la mañana y oramos por 1 hora. Y la verdad es que yo lloro. Yo sigo llorando. ¿Quién más que nosotras compadecernos de las debilidades de otra persona? ¿Quién más que nosotros que sabemos quién es Cristo? Nos debemos compadecer de aquel que está caído. Nosotros tenemos que levantarlo. Y pues yo realmente me deleito mucho en la oración y lloro. Eso es algo que no va a cambiar en mi vida, porque el Señor me hizo así. Así es de que si el Señor me hizo con todas mis emociones, pues aquí estoy yo y aquí están mis lágrimas. No sé, Camilito, ¿cómo te sientes con todo lo que hemos hablado? Bueno, me siento bastante bien, mucho más claro con relación al asunto de la oración, cambiando pues la perspectiva que tenía inicialmente, ahora pues mucho mejor, gracias pues a esa elocución que ha tenido el pastor y usted, pastora, también. Les agradezco mucho toda esa enseñanza. Listo, mi Camilito. La idea es que vayamos avanzando y en la medida en que vayamos avanzando, es necesario que ustedes, dice la palabra que nosotros debemos de examinarnos todos los días, examinarnos y saber en qué punto de nuestra vida espiritual está, para no quedarnos estancados. Dios es un Dios creativo. Dios nunca cambia, pero su creación sí. Y nosotros debemos ir cambiando nuestra perspectiva en cuanto al Señor, en cuanto al conocimiento del Señor. Eso es lo que nosotros debemos de cambiar. No, dice la palabra, y según lo que acabo de leer, Dios no fue, Dios no será, Dios es. Y en el convencimiento del eterno presente, nosotros nos debemos de mover. ¿Qué hacemos nosotros llorando por un pasado que ya no se puede cambiar? No se puede cambiar. No se puede cambiar. Ya lo que hicimos, hicimos. ¿Qué hacemos nosotros? Orar por un futuro que ni sabemos.
No sabemos qué va a contestar con nosotros, pero la palabra dice que todas las cosas ayudan a mí. Todas las cosas. Y en eso debemos de confiar. Y la última palabra es acercándonos confiadamente al trono de su gracia, donde hallaremos el oportuno socorro. Nosotros estamos allí delante del Señor y nosotros nos acercamos confiadamente, sabiendo que Él nos va a ayudar en todas nuestras cosas. Él no es ajeno a nuestras dificultades, Él no es ajeno a nuestro llanto, Él no es ajeno a nuestra necesidad. Él sabe de que tenemos necesidad y Él lo que desea es que sus hijos estén bien. Es la misma relación que tiene el Padre con el Hijo, es la que nosotros tenemos con el Señor. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque a veces hablamos con papá como si él fuera el visitante o como si fuera el bombero de turno. Entonces, está la circunstancia y por favor, ayúdame, mira esto, mira lo otro, mira no sé qué, y después nos olvidamos. Pero el Señor quiere que nosotros nos mantengamos en una completa comunión con Él, sabiendo que lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor que es en Cristo Jesús. Y ese amor es el que se va a perfeccionar en nosotros, que es Él mismo. Entonces, pues yo quisiera, Camilo, que tú pudieras orar para cerrar. No sé si haya alguna otra pregunta o todo está claro. La dejamos entonces para la otra sesión y si puedes, Camilo, por favor, nos diriges en oración para cerrar este tiempo, dándole gracias a Dios por todo lo que nos ha enseñado el día de hoy. Amén. Bueno, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, por esta maravillosa reunión, por habernos instruido en tu palabra, por haber sido un momento maravilloso en el cual pues tu palabra nos ha llenado en gran manera y colocando todo, absolutamente todo en tus santas manos para que siempre se haga tu voluntad, que podamos descansar esta noche en tu presencia, siempre en tu presencia, y que sea pues una noche de paz, de tranquilidad, de gozo. Y damos gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Mis amados, entonces nos veremos el próximo domingo. Aquí nos vemos, Dios les bendiga. No, mentiras, Dios les bendiga, no. Hacen una feliz noche. Nos vemos el domingo, Dios mediante. Bye bye. Bye, Abrazos, bye. se cuidan. Chao. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Muchas gracias. De nada, mi Bendito Moni. Dios, chao, Seguimos Grace, orando por tu Lolita, salud, mi Camilo, Moni. Manu, Manu, Chao. Buenas Gracias. noches a todos. Lorena. Bye, Grace. Bye. Abracito. Un Muchas abracito, mi Bye. Lore. Te amamos mucho. Igualmente. Igualmente. Te debo una grabación, yo te la envío mañana, ¿oíste?